este y otros temas, le voy a dar la bienvenida a una amiga para que me ayude con el análisis, porque aquí la voz de la mujer es importantísima, relevante, es tiempo de mujeres. Y bueno, hay que saludar a la doctora Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, a quien saludo con mucho gusto en este espacio que también es de ella y se llama Sin Censura. Querida Elisa, te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Querido Vicente, qué gusto estar contigo, siempre me alegra y pues un abrazo a ti y a tu audiencia. Gracias, Elisa. Pues, ¿cómo ves a la doctora que aparece en las portadas como la que, perdón por lo que voy a decir, pero espero que entiendan el tono político de mi comentario, logró domar a la bestia, mi querida Elisa? Pues la verdad es que en primer lugar mucho orgullo, ¿no? Como mujer y como mexicana, me da muchísimo gusto que, digo, no sería la primera vez que en algún caso México sea portada en alguno de estos medios tan importantes en el mundo, pero que ahora lo sea por esta razón me parece fantástico. Yo creo que Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, lo ha hecho magnífico en términos de la relación que ha establecido con Donald Trump, porque no es fácil. En definitiva, por más que mucha gente crea que es hasta cierto punto predecible su modo de negociar, yo creo que no es fácil. Primero porque todos sabemos que Donald Trump es una persona que no es precisamente amable y fan de las mujeres, ¿no? Entonces eso por primera cuenta. Pero además porque creo que en el caso de Claudia, si bien es cierto que ella por sí misma ha hecho esta negociación exitosa y con su equipo, por supuesto, hay que recordar que venimos con un antecedente también en el que en el sexenio pasado el presidente López Obrador también en su estilo y con su particular modo de ser, también logró domar a Trump, ¿no? Y creo que esto sienta un precedente en cuanto a que después de muchas décadas y muchos sexenios de un gobierno mexicano tan entreguista, tan agachón, tan sumiso ante los intereses de Estados Unidos, ahora estamos viendo, ¿no?, que se puede hacer política de manera diferente y se puede sentarse a negociar con Estados Unidos sin ceder soberanía en condiciones de respeto y de colaboración y no de sumisión. Yo creo que esto es muy, muy importante y como tú bien decías hace rato, seguramente vamos a entrar más adelante tal vez a los detalles de esto, pero que incluso los malquerientes de la 4T tengan que reconocer el éxito que tuvo Claudia Sheinbaum en la negociación con Donald Trump para frenar en un primer momento por un mes los aranceles, pero todo indica que en un ambiente de colaboración y de estar, digamos, dando resultados, y sobre todo también en una mesa en la que México no pone todo, también exige cosas. Hay que recordar que México puso sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos tiene que atender sí o sí el tema del tráfico de armas, que es en gran medida una de las cosas que explica el altísimo índice de violencia que tenemos en este país y que también está absolutamente ligado a un tema que es un problema transnacional. El problema del crimen organizado y el narcotráfico es un problema transnacional, no es un problema solo de México, ni un problema solo de Estados Unidos, es un problema transnacional. Entonces creo que el balance es muy positivo y bueno, en comparación entre Claudia Sheinbaum y el propio Donald Trump, en términos de la popularidad que cada uno de los
de estos dos presidentes tiene, pues ahí vamos a entrar a un buen detalle, ¿eh? Porque hoy las encuestas, o por lo menos una encuesta, que es la del periódico El Financiero, le da a la presidenta Sheinbaum un 81% de aprobación. Esto es decir, sigue creciendo en sus índices de aprobación. Mientras que Donald Trump ha caído algunos puntos desde su inicio de la presidencia, según una encuesta de Reuters, que ya estaba checando hace rato, sí ha caído algunos puntos. Y tiene en promedio 45-47% de aprobación, que si uno compara con el 81%, pues bueno, ahí está muy claro quién apoya, qué pueblo está detrás de cada presidente. Así es, y veo muy pocos ya, solo a los de Alarraqui, a los Pedro Ferriz de Con muy alebrestados. Bueno, ni el hijo de Pedro Ferriz de Con comparte la visión de su papá, pero fíjate, los odiadores muy odiadores. ¿Qué pasó con Alarraqui, don David? Que estaban enojados porque Donald Trump fue, perdón por la expresión, querida Elisa, fue como tanto pedo para... Yo no lo voy a decir, ahí está, échalo, David. Voy a decir una vulgaridad, mil perdones, pero tanto pedo para cagar aguado. A ver, no, o sea, no. O sea, a ver, perdón, te perdón entiendo, que lo Carlos. diga así, ¿me entiendes? Pero, ¿cuál es el rollo? Sí, no entiendo, es como si estás suelto del estómago y te da tos. Sí, ¿No? no mames. Tienes un grave problema. No, Sí. yo creo que lo importante es lo que no está diciendo Claudia de esa llamada, Por eso. ¿no? O sea, bueno, no lo está diciendo porque... Bueno, enojados, Alarraqui enojado porque Trump no le clavó el puñal arancelario a México. Bueno, hasta Jorge Ramos. Vea lo que escribe Jorge Ramos. El presidente Trump está mal acostumbrado a ganar sus peleas y negociaciones por las buenas o a la fuerza. Pero algo pasó, esto lo escribió ayer, esta mañana en su conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Did you blink? Le preguntó un reportero a Trump en inglés, es decir, ¿perdió al final? No, contestó Trump brincando y luego explicó que Sheinbaum le prometió enviar 10,000 soldados mexicanos a la frontera y esos son muchos soldados. Pestañó Trump. Lo que sabemos es que no entraron los aranceles en efecto, bien por México. Por cierto, no son soldados, son miembros de la Guardia Nacional, nada más para aclarar. Y le decía, el de siempre, el que se la pasa escupiendo tonterías, Pedro Ferriz, hija, al César lo que es del César, reconoce. A ver, don David. No todo lo que sucede en nuestro país es malo. Y además, en esta ocasión quiero felicitar la forma en la que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó este problema que se está teniendo con Estados Unidos. El día de hoy, la presidenta de México aplazó la conferencia mañanera porque tuvo una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde lo que nos informa la presidencia de la República no solamente es bueno, sino es conciliatorio. El gobierno de México se compromete a apostar, me quiero imaginar, 10,000 soldados más en la frontera después de que Andrés Manuel López Obrador puso 28,000. Ahora, no sé si vayan a ser 38,000 o si van a ser 10,000. Se me hace más lógico que van a ser 38,000. También se compromete a trabajar con los Estados Unidos para evitar. En general, la nota que dan estos personajes que siempre destacan por el veneno. Yo diría nada más para ir con tu opinión y seguir con este recorrido, mi querida Elisa, que por mí que sean 100,000 soldados, que sean 100,000 elementos de la Guardia Nacional, si eso es lo que se necesita para pacificar la zona fronteriza, que muchas veces es la más golpeada por la inseguridad, pues también nos beneficiamos nosotros de este lado, salvo que digan, no a la militarización. Nótese mi sarcasmo, mi querida Elisa. No, a ver, totalmente. Es lo que te decía. A ver, en primer lugar, que esta gente tenga que reconocerlo me parece ya de suyo importante porque, bueno, porque ya sabes cómo son, o sea, es todo el tiempo es estar opuestos
a lo que se hace, ¿no? Ya por sistema. Entonces, bueno, que lo tengan que reconocer ya me parece muy importante. Hay quienes no, como dice la presidenta, hay unos mareados que, bueno, ni cómo ayudarles, ¿no? Pero bueno, esa gente ya está, creo yo, en los sótanos de la ignominia y pues ya no hay manera, ¿no? Entonces yo creo que no hay ni siquiera que preocuparse demasiado por los alasraquis y compañía, porque pues no, su peso y su importancia es muy, muy, muy pequeño. Ahora, volviendo a lo que tú planteas, Vicente, me parece que sí, o sea, yo creo que en términos de cooperación, o sea, si la negociación implica, ¿no? Ok, necesitamos que México refuerce la seguridad en la frontera porque las razones de Estados Unidos, la migración, el tráfico de estupefacientes, lo que sea. Y esta, digamos, necesidad de Estados Unidos se plantea en una mesa en la que México dice, bueno, de acuerdo, muy bien, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de manera ordenada, vamos a hacerlo de manera que el control de esta acción quede en manos de México y no como antes, porque hay que recordar que no hace mucho otros gobiernos estaban dispuestos a establecer negociaciones con Estados Unidos en términos de seguridad que nos dejaban muy mal parados. Tú debes de recordar, Vicente, y tu público también, ese muy penoso y criminal asunto de Rápido y Furioso, en el que se enviaron armas a México, supuestamente para ir detectando en dónde quedaban, y bueno, resultó todo un escándalo, ¿no? Eso por solo recordar una de las cosas. Otra cosa que habría que recordar es también que en esta necesidad, digamos, de lucha conjunta entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado y otros problemas, también teníamos situaciones muy penosas, y no de ahora, donde las agencias de Estados Unidos tenían una injerencia en México sin que hubiera nadie que les dijera nada. O sea, pasaban como Pedro por su casa y hacían lo que Pedro por su casa hacía. Y creo que esto ha cambiado desde el sexenio pasado y yo quiero pensar y creo que así será. En este sexenio así continuará. Es decir, sí que vamos a combatir el narcotráfico, pero nada de que los agentes de la DEA se pasean aquí como si fueran los reyes de todo el asunto. No, hay que poner altos y hay que poner siempre, siempre en primer lugar el respeto a la soberanía nacional. Definitivamente. ¿Qué piensas de la movilización que se está dando cada vez con más fuerza de los mexicanos, muchos de ellos que apoyan la 4T, otros tal vez no, pero que también tienen que salir a protestar y se tienen que sumar a estos esfuerzos en Estados Unidos? La presidenta ha sido constante en el reconocimiento. Hoy hablaba de que se le eriza la piel cuando ondean las banderas de México allá en la Unión Americana. Nosotros tenemos una gran audiencia en Estados Unidos a la que reconocemos y le mandamos un saludo. ¿Qué piensas de la importancia, al menos simbólica? No sé si... No, es que no, ya dejó de ser simbólica, porque creo que la presidenta incluso motiva a los paisanos para que no se queden de brazos cruzados, Elisa. Bueno, yo como tú y como la presidenta me siento muy emocionada cuando veo todo esto. Me siento muy emocionada porque yo tengo, esto es comentario personal, ¿verdad? Pero le tengo un profundísimo respeto a los compatriotas, hombres y mujeres que están allá y que llevan mucho tiempo allá y que han echado raíces allá, pero que no se desligan de su país y que, como lo hemos visto en los últimos días, la información que ha pues salido a la luz, recordarás que alguno de estos días, en las semanas pasadas, estuvo en la mañanera una representante de la Latino Donor Collaborative,
que es una think tank, ¿no? Que, bueno, se ha dedicado a analizar los datos acerca de la importancia económica que tienen los latinos en los Estados Unidos. Y bueno, no voy a repetir ahorita todo lo que dijo, pero es importantísima la participación en la economía de la población latina en Estados Unidos. Y de esta población latina, sabemos, ¿no?, pero hay que recordarlo, que el mayor porcentaje es la población de origen mexicano. Entonces, por supuesto que me enorgullece y que me parece que, como bien lo dices tú, ya no es una cuestión simbólica. Creo que esto cada vez está pasando a ser algo mucho más real, no porque lo simbólico no sea real, sino porque ya es evidente, y cada vez creo que tiene que ser más evidente que quede claro, ¿no?, que se establezca cuál es el peso de la población latina y específicamente de la población de origen mexicano en Estados Unidos. Yo creo que la población mexicana o de origen mexicano en Estados Unidos, a diferencia de otras nacionalidades o población de origen latino de otras nacionalidades, no ha tenido a lo largo de los años un peso político o en los espacios, digamos, tradicionalmente políticos más relevante. Por ejemplo, la población de origen cubano o la población de origen venezolano, que tienen, por otras razones, ¿verdad?, la posibilidad de llegar y de incidir mucho más en los espacios políticos tradicionales como el Congreso o como en otros lugares, por razones políticas también. Es decir, si Estados Unidos está, digamos, en contra de los regímenes políticos de estos países y considera a la población de esos países que llega a Estados Unidos como la población disidente y por lo tanto hay que apoyarlo. En el caso de México es completamente diferente, ¿no? La población mexicana que llega a Estados Unidos y ha llegado en todos estos años, pues ha llegado sobre todo por una cuestión de buscar, no digo el sueño americano, pero sí buscar mejores condiciones de vida. O sea, ha llegado sobre todo por cuestiones económicas. No digo que no haya mexicanos allá que llegan por otras razones, pero es sobre todo desde esa perspectiva. Y por lo mismo, ha sido una población que desde décadas atrás, pues se ha tenido que estar cuidando porque justamente su condición de indocumentada, pues la hace más vulnerable. Entonces, la población mexicana no tenía la posibilidad de mostrarse tan públicamente como lo hacen otras poblaciones de otras nacionalidades. Entonces, que ahora, un poco parecido a lo que ocurrió, tú lo debes de recordar, en el año 2006, cuando también hubo protestas muy importantes de la población latina migrante en Estados Unidos, me parece muy importante. Me parece que el hecho de que los mexicanos y en general los latinos salgan a la calle, se hagan ver, se hagan escuchar y digan de manera muy clara: nosotros no somos delincuentes, somos personas trabajadoras y como tal nos deben de respetar. Y hacer notar también que, además de que es una locura, que me parece imposible de lograr, eso de que vayan a deportar a tantos millones como supone Trump que puede deportar, eso va en detrimento de la propia economía de Estados Unidos. O sea, se están dando un balazo en el pie, igual que con los aranceles, ¿no? Entonces, independientemente de qué vaya a pasar y qué vaya a suceder, yo creo que es muy bueno y a mí me llena de orgullo ver que la población de origen mexicano sale con ese orgullo y con esa seguridad que les da decir: somos muy importantes y nuestro trabajo aquí en Estados Unidos es fundamental. Sin nuestro trabajo, esta economía se pone en riesgo. Así es, querida Elisa, fíjate que estoy viendo mensajes que nos envían los paisanos desde Estados Unidos. Erika García dice: acá en Santa Rosa, California, se hizo un llamado con muy poco tiempo para protestar ayer, pero nos juntamos tantos que terminó en marcha.
muchos güeros nos apoyaron, refiriéndose a los estadounidenses, y periódicos locales, muy chingón, dice, y complementa otro paisano, José Valladares, dice, qué bueno, Erika García, que apoyaron en Santa Rosa, acá no trabajaron en Bakersfield y San Bernardino, también allá en California, vientos. Oye, pues para cerrar, Elisa, ¿qué margen queda de maniobra para la presidenta? Sale fortalecida de entrada, ¿no? Pero ¿qué espacio tendrá para maniobrar? ¿Y qué ves? ¿Qué ves que vaya a ocurrir en este mes? Ayer hablaban de un vuelo de un avión, creo que militar estadounidense, en zona internacional, pero muy cercana a México, siempre abiertos a los desplantes de la gente cercana a Donald Trump, pero con esto que nos pone en pantalla don David, con una presidenta fortalecida, con una presidenta digna, con una presidenta valiente y con una presidenta inteligente y con cabeza fría, querida Elisa. Sí, Vicente, fíjate que eso del vuelo, bueno, yo no tengo suficiente información como para, digamos, atreverme a decir cuál fue la razón, ¿no? Por la que este avión del ejército norteamericano estuviera surcando el cielo del Mar de Cortés o del Golfo de California. Lo cierto es que, bueno, la Sedena salió a aclarar cuál era el asunto, es decir, que no estaba volando sobre el espacio aéreo mexicano, sino sobre lo que viene siendo en esa franja el espacio aéreo internacional. Entonces, a reserva de tener mayor información, yo creo que aquí, me atrevo a pensar, no estoy diciendo que eso sea, es una mera especulación, pero como tú un poco bien lo mencionas, o sea, alrededor de Donald Trump mismo, y él también, ¿no? Pues son personas, es una ideología que están, digamos, envalentonados en este momento, ¿no? Y que sí serían capaces un poco de estar como retando, ¿me explico? No lo sé si eso sea, no, insisto, es una especulación, habrá que ver, necesitamos más información. Y cuando digo es que están retando, pues es que volvemos a lo mismo. Si las condiciones en las que la presidenta y su equipo se han sentado con Donald Trump a decir, ok, perfecto, vamos a trabajar por cierto, en equipos específicos, ¿no? O sea, como no es de que tú y yo vamos a negociarlo todo, sino nuestros equipos van a tener que trabajar. Y lo que creo que va a ocurrir, hablando de este margen del que mencionas, que preguntas, yo creo que en este mes va a haber suficientes avances en cuanto a los trabajos conjuntos para demostrar que no son necesarios o que no es necesario continuar con este amague de los aranceles. Primero porque México está cumpliendo con su palabra, o sea, estaría cumpliendo con una relación de cooperación con Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque yo creo, sinceramente, que la oposición o el rechazo al tema de los aranceles, no solo, por supuesto, es en México, sino también dentro de Estados Unidos. Es muy notorio cómo en muchísimos sectores en Estados Unidos, me refiero relacionados con el comercio, con la producción y demás, pues se manifestaron entre el viernes y el sábado de manera muy fehaciente diciendo no es conveniente, no nos conviene, ¿no? Entonces yo creo que si Donald Trump, más allá del discurso efectista y demás, y su equipo entienden esto, pues no van a insistir en el tema de los aranceles. Y creo que puede reeditarse lo que vimos en el sexenio del presidente López Obrador, que un poco, no era exactamente lo mismo, pero un poco también había la amenaza de los aranceles, y a cambio, bueno, pues México hizo lo que tenía que hacer en esta, digamos, mesa de negociación, no de sometimiento, sino de colaboración, insisto, y creo que va a suceder lo mismo. Y por último, digamos, cerraría diciéndote que con un poco lo mismo que mencioné al principio, Trump tiene
alrededor de 45-47% de aprobación. Claudia Sheinbaum tiene 81% de aprobación. Entonces, eso no solo es una ventaja al interior, ¿no?, de México, sino es por mucho una cosa que se debe de ver y de observar y de reconocer en el exterior, porque muy pocos presidentes en el mundo tienen los niveles de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum. Estoy de acuerdo contigo, doctora. ¿Por qué no cerramos, Elisa, invitando a la gente para que te siga en redes sociales y que amor con amor se pague? Hombre, pues muchísimas gracias, Vicente. Yo sobre todo me encuentran en lo que se llamaba Twitter y ahora es X. Ahí en la pantalla pueden ver mi @, T de Toño, A3NSIT, y pues me va a dar mucho gusto verlos por ahí. Y un abrazo muy grande a ti, Vicente, a tu audiencia y sobre todo a quienes nos ven allá del otro lado de las fronteras. Claro que sí, Elisa. Nos vemos pronto, doctora, si te parece, para claro seguir sí. analizando las cosas aquí en Sin Censura, Sin Pelos en la Lengua. Gracias a la doctora Elisa Godínez, que desde temprano también aporta sus opiniones, sus comentarios.